Hola, bienvenidos a este nuevo video de pensamiento y opinión. Esta vez, eh, al respecto de que hace unos días hubo unas declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, que fueron, muy destacadas, polemizadas, tuvieron mucho impacto y justamente hoy se realizó una marcha en repudio a eso. Y obviamente, esto trae pensamientos, por un lado, con respecto a lo que fueron las palabras del presidente, como también a estas reacciones. Asimismo, no hay tanto a veces para decir, ya está todo dicho, más cuando las cosas pasan y pasan a una gran velocidad que, siempre como que uno queda atrás de las noticias. En resumen, con respecto a las palabras del presidente, eh, primeramente, una de las cosas que admiro es tal vez la valentía de ser, por un lado, sincero y de enfrentar a distintas temáticas y distintos grupos que la verdad tienen un gran, se puede decir, un gran poder mediático, un gran poder social, porque sinceramente no es fácil enfrentarse a algo que por mucho tiempo ha tenido tal vez un predominio cultural y pareciera que no está ni siquiera permitido hacerle frente, porque han generado todo un pensamiento ideológico que es intocable. Pero como ahora hubo un cambio de gobierno, tal vez hay un poco más de tal vez ánimo de querer tal vez debatir y cuestionar muchas políticas que en un pasado eran tal vez eh, muy normales y muy hegemónicas. Y pero ¿qué pasa? A raíz de esto, tenemos lo que decía de estas reacciones y hoy esta marcha federal del orgullo antifascista y antirracista. Una de las primeras cosas que destaco es que primeramente estos grupos progresistas que organizan estas marchas, estos que tienen bandera multicolor y se identifican por todas estas letras LGBT, y demás, lo que tienen es un gran dominio y una gran manipulación de las palabras. Y justamente, ellos dicen que esta marcha es antifascista, entonces, determinan que el gobierno actual es fascista, racista. Ellos utilizan por ejemplo, la palabra homofobia, utilizan palabras, derechos, utilizan, y lo que yo a veces me pongo a pensar es que a veces uno tiene que aprender a ir en consonancia a su lenguaje, porque a veces yo veía que, claro, ellos dicen, el gobierno de Milei es fascista, y entonces aparece mucha gente así de Milei diciendo, no, no somos fascistas, porque si fuéramos fascistas directamente prohibiríamos la marcha, prohibiríamos las expresiones, entonces no somos fascistas. Entonces uno busca, como quien dice, por el lado de la razón, rebatir estos términos. Lo mismo como decir, sos machista, sos misógino, sos antiderecho, sos anti... ellos son como que los dueños de las palabras y como que a veces no puedes ir contra ellos porque ellos son los que tal vez inventan los términos y les dan sentido. Por ende, a veces hay que tal vez dejarlo, que ellos se manejen con su lenguaje, que ese lenguaje va en contra de la razón. Entonces no podés ir con la misma razón a querer buscarle, como quien dice, justamente no le podés buscar razón porque ellos no se manejan con eso.
Ellos se manejan con otra forma de interpretar. Y lo mismo, esto acá ha pasado con otras cuestiones poco más serias, como es la parte de, de la justicia, en que, bueno, por ejemplo, en este caso, con respecto por ejemplo, a los términos, a violencia de género, femicidio, claro, todos términos que a veces vos los empezás a buscarle como quien dice un significado y no son tan reales, sino que son más bien simbólicos, son ideológicos. Claro, como por ejemplo este caso, antifascista. Es obvio que por la razón este no es un gobierno fascista, pero ellos le dan un simbolismo. Por ende, y lamentablemente, a veces al momento de enfrentar y de tal vez discutir, debatir con estos grupos progresistas, bueno, hay que saber que ellos manejan el lenguaje como quieran, por fuera de la razón. Por ende, yo a veces me pongo a pensar, yo digo, bueno, seguramente que quien escuche tal vez este video va a decir, este chico es es un fascista, es un misógino, eh, bueno, ellos van a manejar el lenguaje como ellos quieren, porque así lo han hecho siempre. Entonces como que uno no puede decir, no, pero no me digas esto a mí porque yo no, porque yo soy... Y bueno, son los dueños del lenguaje, al menos en la parte tal vez de, como se podría decir, de lo más, de las tendencias populares. Obviamente, espero que esto cada vez sea menos, porque la verdad que, bueno, todos estos últimos tiempos hemos estado tal vez, como quien dice, controlados en toda la parte tal vez mediática por estos grupos que, bueno, ellos han sido como quien dice los jueces de decir que está bien, que está mal. Otra cosa que veía acá, los famosos discursos de odio. Claro, ellos son los dueños de decir qué es odio y qué no. Imagínense, siempre veíamos estas marchas donde ellos justamente decían no, no hay que tener discursos de odio, pero sin embargo ellos iban y te rompían distintas instituciones, distintos edificios, atacaban las iglesias, atacaban a, a edificios de distintas religiones, atacaban a lo que era la fuerza de la policía, a los poderes judiciales, y bueno, pero sin embargo ellos eran los dueños de decir que era odio. Y ellos se manejaban y hacían estos actos agresivos, pero claro, como ellos manejan el lenguaje, ellos definen qué está bien y qué está mal, qué es odio, qué no es odio. Entonces a veces me pongo a pensar y bueno, lamento un poco eso y espero que cambie, de que ellos han tenido estos grupos progresistas y los que organizan estas marchas, han tenido mucho tiempo el control de las palabras, el control del lenguaje, y hasta incluso lo han modificado, inventado el lenguaje, hasta incluso, bueno, no es para irme por ese lado, pero bueno, estos términos de lenguaje inclusivo, donde dice, bueno, hay que hablar así, porque si no hablas así, me estás discriminando, no me estás incluyendo, y bueno, en fin, como siempre ellos han intentado manejar esto, por lo tanto a veces al momento de querer, eh, bueno, refutar o debatir algo hay que considerar eso, que lamentablemente nos han tenido como quien dice controlados en esa parte del habla y, y bueno, me pongo a pensar justamente en estas cosas de que ellos también se manejan con estos términos de decir, bueno, tenemos derechos ganados, tenemos leyes, tenemos, bueno, todo un grupo, digamos, de cuestiones a las cuales ellos dicen, no, nos están queriendo eh, quitar derechos o están queriendo cambiar las cosas como son y como deben ser, porque obviamente, volviendo a esto, cuando el presidente cuestionó estos temas vinculados al género, vinculados al feminismo, bueno, para ellos era como una, o sea, tienen como una mirada muy, hasta incluso lo veo yo como decir muy,
muy religiosa de decir, estos temas no pueden ser debatidos porque son, como quien dice, la ley suprema. No podés ir en contra de los derechos porque ya los ganamos, son derechos adquiridos. Y bueno, me pongo a pensar que justamente todas estas cosas, todos estos supuestos derechos, fueron leyes y bueno, son leyes. ¿Por qué? Porque hubo gobiernos que usando bueno, movimientos sociales, presiones de grupos sociales, justamente tanto en la parte cultural como en la parte política, marchas de aquí, marchas de allá, y bueno, fueron gobiernos que tenían justamente todas estas ideologías muy promovidas, y sí, bueno, ellos eh, legislaron y bueno, y, y tal vez entregaron estos derechos que ellos mencionan, pero a veces me pongo a pensar de esto, de que muchas veces, estos grupos progresistas que vemos acá en estas marchas, claro, parece que hay leyes que las manejan como decía recién, como un toque no sé, de algo sagrado, de que no puede ser debatido. Pero pónganse a pensar esto, o sea, eh, ellos cuestionan que este gobierno tome determinadas decisiones y tome tal vez otro rumbo, pero sepan que en el pasado los que definieron estas leyes también eran un gobierno con un pensamiento político, eran personas que no tienen por qué ser consideradas como perfectas y como que sus decisiones fueron las mejores. Y bueno, y ahora se encuentra un gobierno elegido por la mayoría de la sociedad argentina, que tiene otra mirada. Y entonces, y a veces, si ustedes dicen que lo que este gobierno hace es cuestionable, bueno, pero sepan que lo que el gobierno anterior hizo y todos estos años pasados que tuvimos con estas tendencias progresistas, con un avance muy progresivo en lo que era toda materia de género y demás cuestiones feministas y de otros grupos diversos, bueno, también fueron tomadas por un gobierno que también merecen y justamente tienen el mismo cuestionamiento. No, o sea, no sé por qué pensar que todo eso es algo perfecto y que no se puede ni siquiera dudar. Claro, porque justamente es lo que estuvieron haciendo todo este tiempo. Obviamente promovieron estas leyes y también llevaron adelante toda una cuestión cultural para que las leyes estas tuvieran peso. Obviamente, si va a aparecer un grupo, distintos colectivos que van a decir, no, pero nosotros tenemos esto, lo promovemos desde mucho más antes. Y bueno, y claro, promovieron todo eso y metieron presión a los gobiernos, y los gobiernos justamente por eso llevaron adelante un montón de leyes. Sabemos bien, hace poco, por ejemplo, la ley de la interrupción del embarazo, claro, no es que fue estudiada científicamente y considerando temas de la biología. No, fue más bien una presión social por estos grupos que organizan estas marchas, que tienen tanto peso político y se pasan por encima la ciencia, se pasan por encima la verdad, la vida, bueno, y volviendo a esto, porque ellos, vuelvo a repetir este tema, ellos van por fuera de la razón, van por fuera no le importa lo que realmente diga la ciencia, las palabras no significan, no tienen el significado que tienen tal vez en el diccionario, sino que tienen el significado que le dan ellos por su perspectiva. Y bueno, y así llevaron adelante todas estas leyes que ahora se están volviendo tal vez a cuestionar. Y bueno, pero claro, ellos van a manejar los términos de otra forma. Ellos van a decir que ay, se están quitando derechos, ay, nos están atacando. Y justamente lo que el presidente mencionó es que bueno, se va a tratar de analizar todas estas cosas y de darles otra mirada. O sea, ustedes quieren ser
progresistas, bueno, el progreso es avanzar tal vez en las cosas que tal vez han sido erróneas. Y así como ustedes quieren cuestionar el pasado todo el tiempo, cuestionan no, lo que hicieron tal vez en el pasado otros, bueno, no sé, otras culturas. Bueno, anímense y tal vez lo que pasó hace tal vez 10 años atrás y ahora uno puede avanzar tal vez más rápido en eso y ver que hay cosas que si están erróneas, lo más rápido en que se puedan corregir mejor. Y bueno, sepan que tal vez se están corrigiendo cosas que ustedes mismos consideran tal vez derechos y que tal vez no lo sean. O sean y a lo mejor, pero para ustedes, para beneficios de estos grupos que les encantan todas estas cuestiones tal vez bastante debatibles. Todas estas cuestiones que bueno, que justamente a veces ahora en los medios de comunicación se está tal vez por ahí analizando un poco más la cosa, que bueno, yo a veces veía que todos estos términos de progresismo, ideología de género, políticas woke, todos estos temas que antes tal vez los medios de comunicación oficiales en Argentina no los mencionaban. Ahora, porque ¿qué pasa? Bueno, porque tal vez hay otra mirada de las cosas que, bueno, justamente yo estos términos los he escuchado anteriormente y tengo idea de qué son. Claro, o sea, a veces ahora aparece, no sé, Agustín Laje en la televisión hablando de estos temas, cuando, bueno, mucha gente ya lo escucha cansado tal vez de escuchar a Agustín Laje explicando lo mismo, pero bueno, ahora aparecen los medios de comunicación y a ver, dicen, a ver qué significa el progresismo, qué significa la ideología de género. Y claro, es todo como una novedad. Pero estas cosas también siempre fueron cuestionadas. Y bueno, tal vez ahora están teniendo un poco más de escucha y un poco más de espacio. Y bueno, bienvenido sea, porque si hay algo que se tenga que corregir, lo más antes que se corrija, mejor. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. No van a saltar estos colectivos que organizan estas marchas y bueno, acá los vemos. Para ellos las cosas son como ellos quieren que sea y como han formado todo este lenguaje, estos términos, que bueno, son sus banderas justamente, sus pañuelos, sus estandartes que han llevado adelante todo este tiempo y que bueno, justamente vemos acá también los gobiernos anteriores, bueno, kirchnerismo y demás, están chochos porque agarran estos grupos que bueno, siempre estuvieron asociados a ellos y bueno, los van a llevar adelante, ahora van a con esto querer hacer todo un movimiento político, pero bueno, pienso que a veces es una oportunidad de realmente analizar las cosas y saber en dónde se para cada uno. A veces estas cuestiones polémicas sirven para eso. Y algo que, como digo, algo que valoro tal vez del gobierno, de que se anima a cuestionar estas cosas, incluso corriendo el riesgo de tal vez de ser criticado, de perder tal vez votos. Yo no sé si lo evalúan estas cosas antes, pero me parece digno de admirar. Obviamente que a veces por ahí uno piensa, dice, pero a lo mejor el gobierno de Milei lo hace con otra intención, lo hace para, qué sé yo, para ganar simpatía con no sé, con el gobierno de Trump. Bueno, la verdad que yo a veces no me pongo a pensar mucho con qué intenciones lo hace, pero me pongo a pensar que bueno, que si algo se acerca a la verdad y se acerca al bien, bueno, bienvenido sea. Y como digo, todas estas cosas son cuestionables. Por ejemplo, bueno, a ver, no me voy a poner a hablar precisamente de cuestiones que tal vez no conozco, pero son lo mismo que dijo el presidente en Davos. Cuestionó todas estas cuestiones de con respecto a la ideología de género, que es sabido que cuando empiezan a romper las normas,
se pueden llegar a extremos. Y eso es lo que él explicó cuando se refería al tema de las cuestiones con respecto a los menores de edad. Porque uno obviamente, uno escucha así, el amor libre, el amor es amor, el amor no tiene edad. Y entonces uno empieza a ver cómo de a poco estos grupos, y hasta incluso hay ejemplos y todo, estos grupos cada vez van rompiendo y justamente tal vez sus motores, es decir, bueno, romper con la normalidad, romper con las reglas, y de a poquito se van rompiendo más y rompiendo más. Y claro, uno en este momento dice, ay no, pero cómo va a decir el presidente que estos grupos se acercan bueno, a estas cuestiones íntimas con menores? Está diciendo una locura. Pero ya ha habido banderas multicolor que se acercan a eso. Ya ha habido ejemplos. Porque claro, y esto bueno, lo voy a decir, pero ya otros lo han dicho, el tema de que así como cuando todo se lleva a lo que es la percepción, a lo que es, bueno, si te percibís si sos hombre, te percibís mujer, sos mujer. Si tenés tal edad y te percibís de otra edad, tenés otra edad. Y entonces cada vez esas percepciones, si uno las lleva a la realidad, bueno, uno no sabe a dónde puede parar. Y en muchos casos han parado en lo que él decía, en extremos como esto que tiene que ver con el tema de los menores. O sea, fíjense, o sea, sean tal vez un poco coherentes en las cosas a veces que promueven, porque estos grupos que organizan estas marchas, si están dispuestos a que se rompan todas esas reglas y siempre quieren avanzar con que el amor es amor, y bueno, sepan que corren estos riesgos. Y ya he sabido que en estos movimientos LGBT y muchos más, ha habido estas tendencias y bueno, reconózcanlo, porque ya hay ejemplos, ya ha habido casos. Y hasta incluso, bueno, como el presidente Milei destacó que una política de España claramente mencionó este tema, de que buscaba el tema del consentimiento en los niños, y a veces otro tema que personalmente lo pienso yo, cuando se quiere empezar con estas cuestiones de la ESI, cuando se quiere empezar ya que un niño empiece a tener una mirada ya con la parte íntima, con la parte de la sexualidad, ya es cuestionable, porque sinceramente yo en mi pensamiento, mientras el niño pueda tener mayor tiempo de inocencia, mucho mejor para él, para que tenga una vida más tranquila, libre de tantos cuestionamientos. Y uno sabe que bueno, naturalmente vendrá, pero que haya una intención medio apurada de decir, no, bueno, hay que enseñarle, hay que hacer esto para que el niño, o sea, ese apuro por el despertar íntimo de un niño ya es algo sospechoso, porque bueno, algunos dirán que será por una cosa, será por otra, pero es cuestionable. Y bueno, justamente estos grupos a veces en estas marchas del LGBT, entre tantas letras, hay algunas letras que van por esa tendencia. Claro, quieren a lo mejor apurar en el niño algunas cuestiones que la verdad que para mí me parece que no deberían ser tan así. Y bueno, ya he sabido que hay grupos que justamente buscan esto, buscan el consentimiento en la parte con respecto a relacionarse con menores de edad. Y bueno, es un tema a analizarlo. Y el presidente se anima a hacer esto y aparece en estas marchas diciendo, me están queriendo quitar derechos. O sea, la están llevando para donde ellos quieren. Pero bueno, como decía antes, ellos manejan las palabras, los términos y las frases como quieren. Y bueno, otro tema que me ha llamado a mí la atención
el tema este de la figura del femicidio y de la violencia de género. Vuelvo a lo mismo como recién. Son términos que tal vez tienen un peso simbólico que a lo mejor sirve para... Yo me pongo a pensar que cuando todas estas cosas salieron, claro, a lo mejor sirve para decir, bueno, si usamos estos términos, bueno, manejamos el pensamiento social y pareciera que estamos haciendo algo. Pero a veces me pongo a pensar en esto y me parece bien lo que dijo el presidente, decir, bueno, ante la ley somos todos iguales, o sea, y es verdad que vale la vida, vale lo mismo. Yo a veces me pongo a pensar que, bueno, cuando hay casos de víctimas mujeres, siempre el impacto como que tiene más peso últimamente, y claro, se hacen marchas, se reclama, bueno, me parece bien, pero a veces para la vida de un hombre, como que ha habido casos de hombres que han muerto y no hay ni una marcha, no hay ni fotos publicando, no sé, bueno, con el símbolo del duelo, pero cambio, claro, pareciera que con respecto a una mujer, la justicia actúa como de otra manera. Y no debería ser así. También me pongo a pensar que, bueno, justamente hubo un tiempo en el que se creaba, por ejemplo, comisarías para la mujer, policía para la mujer. Y a veces te pones a pensar que, claro, a veces una mujer veía eso en su momento y decía, ah, qué bueno, el gobierno me está protegiendo. Y bueno, tal vez a primera vista parecía eso, pero se supone que la justicia tiene que funcionar correctamente. Se supone que si va una mujer o va un hombre a una comisaría, bueno, la misma comisaría debería saber tratar el tema, digamos, bueno, la denuncia, saber tratarla, bueno, la derivará, se manejará, pero necesidad de que realmente se gaste no sé, en una comisaría aparte, en un, bueno, no sé, buscar todo una estructura aparte para supuestamente que parezca que están funcionando las cosas mejor, y no sé si realmente dio un buen resultado, pero empieza a haber ahí una especie de trato diferencial. Y bueno, esto es lo que tal vez el presidente cuestiona, de que tiene que haber una igualdad ante la ley en todo sentido, de decir, bueno, merece el mismo trato, la misma velocidad en lo que sería la investigación, y en un marco de normalidad no debería por qué existir estos términos y estas cuestiones que tienen justamente una mirada ideológica y no una mirada real. Y eso es otra cosa que a veces, bueno, en otros videos yo he destacado, el tema de que bueno, que a veces cuando la justicia investiga, que la justicia diga, ah, vamos a analizar este caso y ya le vamos a agregar que es violencia de género, ya de entrada. Y eso, lo digo yo y lo he escuchado también en otras personas, no permite ver la realidad de las cosas. Si vos decís, oh, la mató por ser mujer, primeramente que es algo muy complejo entrar en la mente de una persona, pero claro, como estos grupos, no sé, parecen ser dueños del lenguaje, y claro, pareciera que son dueños de decir lo que piensan las otras personas también. Pero bueno, vuelvo a esto, como que se dice eso, ese rótulo de decir, bueno, oh, la mató por ser mujer, y eso no permite que realmente se analice tal vez otras causas, otros problemas que puede estar pasando. Tal vez el criminal o la criminal comete las cosas por otros motivos que a lo mejor son difíciles de saber. Y bueno, va a venir alguien y va a decir, no, pero claro, hay muchos casos de hombres, la mayoría son hombres, parejas que matan a su pareja, mujer, pero realmente me pongo a pensar esto, decir que la mató por ser mujer no te permite, y vuelvo a lo mismo, conocer realmente qué está pasando en ese criminal, en esa mente, y no, me parece que no te permite avanzar en una investigación, y si más vamos en términos sociales generales, en saber qué está pasando en la sociedad. Seguramente hay problemas psicológicos, problemas
bueno, en consumo tal vez de sustancias, problemas no sé, bueno, en cuestiones tal vez de malas costumbres, malos grupos sociales, bueno, muchos problemas que si vos al final terminás diciendo que es violencia de género, no lo vas a ver, porque te vas a quedar con este rótulo y justamente a estos grupos, de estos movimientos colectivos, a veces les conviene decir, no, vamos a decir que es violencia de género, así seguimos promoviendo todo esto y todos estos grupos y estas marchas y estos colectivos, que bueno, volvemos a esto, anteriormente siempre se estuvo analizando que todos estos ministerios de la mujer y demás cosas, claro, manejaba mucho presupuesto, muchas cuestiones que, claro, necesitan tal vez tratar los casos de esta manera para justificar tal vez eh, estos ministerios y estos gastos en cosas cuestionables. Pero bueno, como tal vez dijo el presidente, el tema de la igualdad te hace que, bueno, que si tratas los casos con una misma mirada, o sea, decir, bueno, si es hombre, si es mujer, los vamos a analizar y obviamente vos analizarás justamente el caso como corresponde, decir, bueno, analizarás, bueno, el vínculo, analizarás, bueno, qué nivel de criminalidad existió en el caso, pero bueno, sacando esos rótulos que justamente son ideológicos y no te permiten ver la realidad. Pero bueno, volvemos con lo que digo al principio, que a veces a estos grupos a veces les importa más manejar los términos que manejar la realidad, porque parece más que importa la perspectiva, importa el simbolismo que la realidad de las cosas. Y bueno, vuelvo a esto. Para mí que el presidente en estos casos busca tratar los casos con una mirada más igualitaria y una mirada más justa, porque la justicia se tiene que guiar por la verdad, no por las ideas, no por una perspectiva ideológica. Y a veces también yo lamento esto, de que hay muchos casos donde a veces los jueces se deben ver presionados a decir, no, bueno, vamos a tener que decir esto porque si no, las marchas estas no nos vienen a romper el poder judicial. Entonces, a veces, a veces la justicia parece que, si ustedes han visto, la justicia se representa con una venda en los ojos porque justamente no se supone que actúa sin tener, bueno, sin estar condicionada por factores que la manejen. Pero a veces me pongo a pensar yo que a veces la justicia pareciera que tiene una bandera LGTB en los ojos. O no sé si una bandera, sino un visor. Entonces todo lo que juzga, lo juzga con una perspectiva y no lo juzga con la verdad de los casos. A veces no se demoran en decir, bueno, vamos a analizar qué pasó. No, pero de antemano ya hay que decir que el hombre es el malo, que fue por violencia de género. Y bueno, y esas cosas me parece que no sirven para una justicia real y verdadera. Entonces, bueno, me parece que se debe tratar las cosas como deben ser y a veces cuestionar si estos términos en el Código Penal, en lo que es no sé si en el Código Penal, pero al menos en la mente de las personas, que bueno, que sea cuestionable y que realmente nos guiemos por la verdad y no por estos eslóganes inventados. Y bueno, y así, estos fueron tal vez los temas que más me, me resonaron a mí, que fueron los más obvios, los más hablados en las noticias. Y, y bueno, como cierre, me parece bueno destacar esto, de que todas estas cosas, que no pese tanto a veces lo ideológico y que a veces yo me pongo a pensar, muchas personas, y hasta para mí mismo, como que antes era como muy difícil tal vez cuestionar estas cosas, porque claro, ya tenían tanto peso mediático y que uno dice, no, ¿cómo vas a hablar de esto? Esto es algo que ya está así y no vaya a decir nada porque existen, hasta incluso existía el INADI, que si vos tal vez cuestionabas algo, ya te buscaban, no sé, de alguna u otra manera censurar o condicionar tu pensamiento. Y, pero bueno, me parece que es una buena oportunidad para que tanto cada persona y bueno, la gente que tenga decisión en el gobierno, que bueno, eh,
aproveche tal vez este tiempo para, para tratar de que todas estas cosas que se cuestionen sean para un buen funcionamiento. Y a veces me pongo a pensar esto, de eh, que tal vez se saque, por ejemplo, que no se empiece a hablar de violencia de género. A veces lo que importa es que realmente la justicia funcione y funcione bien. Y que vea si la denuncia, si hay denuncias falsas, que se sepa que son denuncias falsas, si hay culpable, que se sepa que hay culpabilidad, que se traten los casos, que se investigue con pruebas, bueno, que funcione bien. Pero a veces pareciera que no, bueno, pareciera que les interesa más que se diga que es violencia de género a que se investigue la verdad. Entonces, a veces uno puede decir, el gobierno está queriendo sacar los términos, está cambiando, pero a lo mejor saca los términos, pero la justicia funciona bien. A lo mejor hay cambios en otras cosas, pero empieza a funcionar bien de otra manera y en el fondo a veces, bueno, a lo mejor te quedarás sin bandera, sin eslogan, pero a lo mejor vas a tener una mejor justicia, una mejor, bueno, en otros términos, como así mismo pasa otras cosas. A lo mejor tal vez hay cambios por un lado, pero hay mejoras en la parte tal vez económica, en la parte social, en la parte del orden. Pero bueno, vuelvo a esto. Para veces que parece que para algunos importa más las banderitas que la realidad misma. Y bueno, en fin, como decía recién, para mí espero que todas estas cosas sean para un bien, considero que son para un bien, porque mientras más te acerques a la verdad, te acercarás al bien. Y bueno, espero que el gobierno realmente siga teniendo visión y más allá de estas presiones que va a recibir mediáticamente, de estos grupos que, bueno, obviamente manejan el discurso como ellos quieren, que bueno, que siga actuando bien y que si hay que investigar y hay que debatir y hay que cuestionar las cosas, que lo siga haciendo y que sepa explicarlo, que sepa eh, eh, tal vez presentarlo socialmente para, bueno, para al menos, porque obviamente estos grupos están movidos políticamente, por más que les presenten pruebas y ejemplos, ellos van a seguir criticando, van a seguir haciendo marchas, porque además también, porque les sirven a la oposición actual, o sea, a los gobiernos actuales, a los gobiernos pasados, como es el kirchnerismo, claro, ellos van a seguir con esto y por más que vean las razones, no los van a aceptar. Pero bueno, por ahí hay muchas personas que por ahí a lo mejor están ahí pensativas, diciendo, che, mira lo que dijo el presidente, no, ¿cómo vas a decir esto? Está equivocado. Pero bueno, que muestren tal vez ejemplos y que sepan demostrar que todas estas cosas se hacen con la búsqueda de un mayor bien. Y bueno, hasta acá este video. Hacía tiempo que no mencionaba estas cosas. Obviamente que a veces siempre es incómodo porque uno sabe que puede tener críticas, pero bueno, como digo, a veces uno quiere expresarse, así como esta gente hacen estas marchas, bueno, diciendo tal vez llevando adelante sus banderas, bueno, así también el gobierno y muchas personas también tienen el total derecho a tener una libre expresión y bueno, es lo que trato también de hacer yo acá en estos videos, porque así mismo vemos estos grupos progresistas que hacen estas marchas en su momento no permitían hablar, no permitían expresar a quienes opinaban distinto, porque ellos manejaban la verdad y manejaban todas estas políticas con realmente un gran peso en lo mediático y en lo judicial y en lo político y realmente tenían tal vez un nivel mayor de poder de censura. Así que bueno, así como el gobierno cuestionó estas cosas, muchas personas también los cuestionan y es lo que yo hago e invito que bueno, que ahora se analice más las cosas y bueno, y se acerque al mayor bien, tanto en lo social como en lo político.
Así que bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias a quienes lo vieron. Bueno, adiós.